A Martín Barrón. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Luis, ¿y tú? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Alguna valoración tú de lo que eh, de alguna manera ves a distancia de esta situación? 9 meses después, ¿usted disculpe a otro presunto culpable? No hay pruebas suficientes, dice la PGR. ¿Cuál es tu valoración que tienes del caso? Bueno, mira, hay que ser muy cautos con todo esto. ¿Por qué razón? Porque todo mundo se está quejando del nuevo sistema penal acusatorio. El sistema es un sistema garantista. Es un sistema que incluso, si lo comparamos, por ejemplo, con el modelo español, a lo mejor en México hay todavía mucho más garantías que en el modelo español, por decir algo. Eh, el gran problema que estamos teniendo son, digamos, las dos partes de la misma moneda. Por un lado, los fiscales o las procuradurías no están teniendo la capacidad, o que sus fiscales no tienen la capacidad para poder hacer realmente una investigación, ¿sí? Y este es un problema de formación y de capacitación. Este es por un lado. Y del otro lado, los jueces lo que están haciendo es aplicar casi a rajatabla el sistema. Por lo tanto, entonces ahí hay un problema. Los jueces se están quedando también como personas que están aplicando en este sentido el sistema muy formalistamente, pero lo están haciendo conforme a lo que dice la ley. Entonces, aquí tenemos un problema. Mientras no se logre equilibrar las fuerzas, digamos, entre las fiscalías con los jueces, va a estar sucediendo esto. ¿Por qué razón? Porque hay que afinar todavía el sistema. No como algunos gobernadores lo han querido, incrementar algunas otras cosas, sino realmente empezar a realizar lo que es investigación del delito, que eso todavía nos falta mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un sistema muy bueno con el viejo esquema de las prácticas de, del sistema inquisitivo. Es decir, que todavía no se ha aprendido en qué consiste y cómo se aplica sobre todo este sistema. Ese es quizá el gran reto que se tiene actualmente. Yo entiendo que la población y que todos podemos estar molestos ante ciertas circunstancias de sentir injusticia y ver cómo está actuando el sistema. Sin embargo, esto es parte del propio proceso de la aplicación del sistema acusatorio. Por lo tanto, lo que hay que hacer también es educar a la población para saber, porque a final de cuentas la población somos los usuarios del sistema, para poder entender cómo funciona el sistema. Que yo creo que ese ha sido el gran error de todo, desde el sexenio pasado y porque la población no entiende bien a bien todas las fases y todas las partes del proceso acusatorio, ¿no? Y entonces, pues obviamente, al desconocerlo, no sabemos cómo es que está funcionando. Yo creo que aquí es donde ha fallado, porque si tú le preguntas a cualquier ciudadano cuáles son las etapas, procesos, qué haría en caso de presentarse una situación en la cual se vea inmerso en un caso de un delito, pues yo creo que la mayoría no lo va a saber, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está fallando para poder entender todas las fases del proceso. Pero a ver, aquí la PGR se está desistiendo porque al concluir que no acredita la comisión de los delitos y 9 meses después, es muy Sí, grave, es muy grave. Ha estado encarcelado el chamaco, es decir, sin... entonces a cualquiera pueden decir, imagínate, pues que no se supone que había cambiado eso. Me pueden ver en la calle, no, pueden, ¿no? porque hay una fase, te pueden vincular a proceso y el Ministerio Público puede solicitar un tiempo para ampliar la investigación. Si en ese tiempo no encuentran más elementos, aquí hay un problema. Entonces, ¿cómo se está investigando? O sea, por eso insisto, el gran problema es en la investigación del delito. ¿Cómo se investiga?
porque si seguimos con por eso dije, con el viejo esquema de cómo se hacen las investigaciones, o cómo se hacían las investigaciones en el viejo sistema, pues sí, en el nuevo sistema no va a haber cabida para eso, ¿no? Hay que enseñar, y por eso insisto, en una de las partes de la moneda, hay que enseñar cómo se debe de hacer investigación del delito, porque lo más grave, Luis Alberto, es que yo conozco capacitadores en el sistema penal acusatorio, pero que jamás han hecho una investigación de un delito. Es decir, jamás se han enfrentado a la realidad de cómo se investiga un delito, ¿sí? Hay mucha de la gente que da capacitación en el sistema penal acusatorio jamás ha litigado, y esos son los capacitadores. Entonces, dime qué vas a aprender si tú nunca has litigado, si tú nunca has investigado un caso. Entonces, lo único que estoy enseñando es la teoría, pero no te estoy enseñando cómo debes de resolver los problemas realmente, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde está esa parte de la moneda que está fallando. Y por otro lado, te digo, los jueces están siendo demasiado estrictos, digámoslo así, y demasiado formalistas, aplicando la ley, y en ese sentido pues, lo están haciendo a lo mejor como marca la ley, como marca el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde falla, y por eso te decía, tenemos que enseñar cuáles son las etapas, cuáles son los procesos, cuáles son, sí, está bien, está vinculado a procesos, pero hay, y el Ministerio Público puede solicitar y se puede dar una ampliación para ir reuniendo más elementos de investigación. Con los elementos que presentaron originalmente, con eso el juez consideró que se podía vincular a proceso, pero le das oportunidad también a la defensa y al Ministerio Público para que investiguen y para que la defensa pueda aportar otro tipo de pruebas, y ahora es propiamente en igualdad de partes, porque la defensa también tiene que aportar elementos, obviamente, para defender a su cliente, ¿no? Entonces, aquí es donde viene el problema. Si el Ministerio Público no hace bien su chamba en investigación del delito, la defensa busca todos los rescoldos y todos los aparatos que pueden ayudarle a su cliente, pues bueno, ahí hay un problema. Pero estas son las partes y este es el proceso. Me preocupa, Martín, de que... Sí, pero Martín, me preocupa que cualquiera en este país, entonces, si la PGR, a mí ahorita salgo, y la PGR me agarra y me acusa de pederasta, de violador, no sé, algo que me inventa, me van a meter 9 meses a la cárcel, y después de 9 meses que no me encontraron nada, me van a decir, usted disculpe, es decir, ¿qué no se supone, no hay, qué distancia hay entre que una persona cuando se le acusa, oye, pues espérate, está la investigación, digo, supone que había cambiado, es donde me revuelvo, Martín, la lógica de humano, de ciudadano. No, pero es que precisamente por eso, Luis Alberto, aquí el sistema, por eso digo, es muy garantista, y si no, si el juez considera que no hay elementos, y si el Ministerio Público no presentó más elementos, no lo puede tener, porque lo que había, probablemente la defensa, y ahí habría que ver cómo todo el caso, ya a detalle, y eso sí, no lo conozco, ¿no? Para poder ver qué pruebas fueron las que se valoraron en primer momento para vincularlo a proceso. Y después ver por qué no el Ministerio Público logró acreditar más elementos para la investigación. Este es parte del problema, ¿no? Pues yo entiendo la molestia, esto es lo que ha causado, digamos, incluso parte de muchas quejas sobre el sistema acusatorio, pero el anterior sistema estaba peor, o sea, porque ve la encuesta de Paul y ve cuántas personas están presas sin que deberían de estar, ¿no? Entonces, aquí es un gran cambio. Yo lo pondría así, mira, el sistema penal es una carretera de primer mundo, ¿no? Bien diseñada, bien trazada, etcétera. Pero los conductores traen un bochito en una carretera que debe de ir a más de 150 y el bochito nada más va a 100 o menos. Entonces, ese es el problema. Perdón por la analogía, pero el sistema está muy bien trazado.
y el problema son quiénes son los operadores del sistema. Este está siendo el problema, ¿no? ¿Y cómo investigan? Para mí el gran problema es la investigación del delito, porque hay que decirlo así, Luis Alberto, muchos fiscales, yo he tenido la oportunidad durante más de 25 años de tenerlos como alumnos, ¿no? Y muchos abogados no saben investigar delitos, ¿no? Entonces, ese es el terrible problema, que la formación de abogados de viejo sistema y aún en el nuevo sistema que hay que darle vuelta, los abogados no saben investigar delitos. La inmensa mayoría de los abogados no saben investigar delitos. Entonces, se meten como ministerios públicos, ¿no? Y entonces, pues piensan que ya va a ser de cierta forma. Pues no es cierto. O sea, investigar delitos no es sencillo, no es fácil, y para eso se requieren grandes cambios en la formación, en la capacitación, para poderlos conseguir. Ahora también, a lo mejor los jueces, te digo, en esta aplicación a rajatabla de todos los criterios, también pueden exagerar en esta aplicación. Eso no lo sé, y ahí también hay que ver cómo lo están haciendo los jueces, ¿sí? Muy bien. Porque pues pareciera que todo solamente es culpa de los RPs. Yo por eso pongo las dos caras, ¿no? La otra cara es que si los jueces también están exagerando un poco en que debe de ser así, casi de libro de texto, ¿no? ¿Sí? Entonces, y habría que pensar esta situación también con los jueces, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pues te agradezco mucho, Martín, como siempre, ¿No, y estamos en contacto. No, Buenos días. Luis Alberto, un abrazo, cuídate. Igualmente.